Déjenme que comparto mi pantalla. Sí, y vamos a arrancar. Ahí está. Bien, entonces mientras esto se conecta, ¿sí? ¿Se acuerdan qué fue lo que estuvimos haciendo el viernes pasado? ¿Quién me puede resumir más o menos? Hicimos la baja lógica y tipo la eliminación directamente. Claro, habíamos hecho la eliminación, la baja lógica y si no me equivoco también hicimos la actualización. ¿Sí? Déjenme que inicie sesión. Agrego mi biblioteca. Ah, ahí está. Y vamos al PM. Entonces, seguramente esto arranca con PK asterisco y teníamos acá, ¿sí? Teníamos el programa que agregaba, el programa que eliminaba, el programa que leía uno solo, el programa que determinaba el IE máximo, el programa que listaba el contenido de la tabla, sí, el programa que hacía que hacía el soft delete, ¿sí? Esta es la baja lógica, vamos a poner soft delete, y el programa que actualizaba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos un montón de funcionalidades aisladas sobre los Pokémones. Todas operan sobre la misma tabla. Sí, pero todas realizan una operación distinta sobre la tabla y también cambian los permisos que tiene cada uno de los programas sobre la tabla. Entonces, ¿qué estaría bueno que hagamos acá? Primero que nada, estaría bueno que resolvamos una cuestión que me habían señalado ustedes la semana pasada. ¿Se acuerdan que me habían dicho que el código que validaba los datos de un Pokémon estaba, estaba duplicado? ¿Se acuerdan? Que estaba este código por acá, que era la rutina de validación, que agarraba por ahora el nombre y la altura, ¿sí? Indicaba si había algún error en la validación en el programa que agrega al Pokémon y también estaba en el programa que em, actualiza el Pokémon. ¿Sí? Acá está de vuelta el llamado de la misma rutina y esa rutina estaba definida acá más al fondo. Acá está. Es exactamente el mismo código. Entonces, em, ¿qué estaría bueno que hagamos acá? Que este pedazo de código lo separemos en un programa aparte y que ese programa pueda ser invocado y de alguna manera, ¿sí? De alguna manera informarle a los programas que lo invocan si hay algún error en los datos que se están tratando de agregar o modificar, o si no directamente dejar pasar, si dejar que se ejecute la inserción o la modificación. Para eso, antes que nada, irá porque nos va a servir, vamos a diagramar qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Vamos al drive, vamos por acá a mi carpeta de cosas temporales y vamos a agregar un dibujo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Primero de nada, vamos a aprovechar que por acá tenemos esto de acá, ¿sí? Que estaría bueno para representar un archivo, este símbolo de disco magnético. Y vamos a poner acá la tabla con la que vamos a trabajar, que es pkpoke. Vamos a achicar un poco esto. Ahí está bien. Entonces tenemos nuestra tabla pkpoke. ¿Sí? Y con esta tabla interactúan muchos programas. Vamos a duplicar esto y cambiarle la forma al cuadradito. A ver. Este de acá representa el proceso. Con este interactúan pkadd,
¿sí? Agregar pkfind pkread pkupd pkdel, que es la eliminación física, digamos, y pksdel, que es la eliminación lógica. Todo este conjunto de programas interactúan directamente con este archivo. Entonces lo vamos a representar de esta manera, todos conectados. Hasta acá, calculo que todos estamos de acuerdo, no hay nada raro. Tenemos un conjunto de programas que son estos cuadraditos que interactúan con este archivo o tabla de la base de datos. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Ahora, la mayoría de estos, ¿sí? De todos estos programas, tienen un llamador. O sea, acá está pkadc. ¿Sí? Si no lo tienen, lo deberían tener, porque en definitiva nosotros lo que habíamos dicho era que esto nos convenía más al momento del desarrollo. Vamos a armarlo más o menos así. Este es pkupc. pkdelc. Y pk, ¿esto estará bien? O ahí. Ahí vamos a ponerle. pksdelc. No salieron para nada alineados los cuadraditos, pero bueno, por ahora no importa. Si tenemos todos estos, le voy a achicar la letra a esto que quedaron medio grandes. Ahí está. Estos son todos los llamadores. Y los llamadores, si invocan a cada uno de estos correspondientemente, ahí vemos donde quedaron mal los cuadraditos. ¿Sí? Vamos a agarrar esto así. Ahí está. Y hasta ahora esta es la estructura que más o menos tenemos o deberíamos tener para la tabla de Pokémones. Ahora, esto mismo, ¿sí? Se debería replicar para las otras dos tablas, ¿verdad? Para la tabla de tipos y para la tabla de Pokémones por tipo. Entonces, ¿qué es lo primero que me preocupa acá? Los nombres de los programas. Porque, ¿se acuerdan más o menos cómo era la convención? Que las primeras dos letras estaba bueno que representen el subsistema, que en este caso era el de la Pokédex. Y después lo que seguía ya tenía que representar la funcionalidad. El tema es que si nosotros queremos armar los mismos programas, pero para dar de alta, por ejemplo, los tipos, ¿sí? O para hacer operaciones sobre los tipos, si le queremos poner de vuelta el nombre del subsistema primero y después agregarle lo que hace la funcionalidad, nos vamos a quedar bastante cortos seguramente. Nos vamos a quedar bastante cortos con las letras. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Vamos a agrandar un poco esto primero, pues lo vamos a necesitar más grande. En un principio deberíamos reformular esto. ¿Sí? Deberíamos reformular los nombres. Obviamente estos de acá, los de arriba, ¿sí? No son tan importantes, sino que después lo vamos a modificar acorde a lo que definamos en estos de acá abajo. Ahora, la longitud de los nombres de los programas, ¿sí? Pueden llegar hasta 8 tranquilamente, si no me equivoco, que es la longitud que entra en el SEU cuando hacemos una orden call. ¿Sí? Vamos a editar supuestamente una línea. Vamos a probar por acá. Si yo acá quiero poner un string. Sí, hasta 8. Cuando hacemos un call, si el programa tiene un nombre de 8, estamos bien. O sea que hasta ahí le podemos estirar, por lo menos por ahora.
¿Cómo podemos reformularlo? Yo creo que en este momento lo más sencillo sería reformularlo de la siguiente manera. Si el subsistema es Pokédex, ¿sí? Las primeras dos letras podrían ser algún tipo de representante de la tabla. En este caso podríamos poner PK también para la tabla. Entonces, todos los programas que arranquen con PKPK, vamos a ponerlo así. Vamos a ver, creo que no me pasé de largo ninguno. No me pasé de largo ninguno. Van a ser para el subsistema de Pokémon, la tabla de Pokémon y luego sí la operación que vamos a hacer. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Puedes repetir de vuelta esa fase de Pokémon? Sí. ¿Cuál es la idea? Los nombres de los programas van a ser de la siguiente manera. Si nosotros tenemos, por ejemplo, PK add, entonces estamos indicando que, y vamos a pintarlo de colorcitos. ¿Sí? Vamos a agrandar un poco esto primero. Vamos a poner esta letra es mejor. ¿Sí? Negrita. Y vamos a tener esta sección violeta y esta sección rosada. Entonces, la parte rosada nos está indicando que estamos en el subsistema o sistema en realidad de la Pokédex. La parte violeta nos está indicando que la funcionalidad está de alguna manera relacionada a la tabla de Pokémon. ¿Sí? O sea, la tabla con la que interactúa esta funcionalidad es la de Pokémon. Por eso le puse PK acá adelante atrás. Y por último, ¿sí? La funcionalidad es add. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes en otro lenguaje de programación construyeran algo como esto, ustedes seguramente en el nombre del programa le pondrían algo como add-Pokémon.js, por ejemplo. ¿Sí? En realidad, .paz vamos a suponer que está hecho en Pascal. Esto, sí, incluso acá adelante ustedes le podrían poner algo así como Pokédex-add-Pokémon. Incluso ordenarlo mejor. Pokémon-add. Entonces ustedes entenderían viéndolo desde afuera que esto de alguna manera está vinculado con el sistema Pokédex, ¿sí? Vinculado con la tabla Pokémon y vinculado con una funcionalidad de agregar. Como nosotros no tenemos la posibilidad de armar nombres de objetos dentro de este sistema tan grandes, tenemos que recurrir a algo como esto, ¿sí? A una convención donde nosotros con los primeros dos nombres vamos a decir que estamos trabajando en el sistema de la Pokédex, con los siguientes dos estamos en la tabla de Pokémon y con los últimos dos en la funcionalidad de agregar. Hasta acá, más o menos. Sí, sí. Va, yo entendí. Puede pasar lo siguiente, ¿sí? Vamos a agarrar. Vamos a suponer esto mismo, pero para la de tipos, ¿sí? Para la tabla de tipos, que en este momento no recuerdo cómo se llama. PKType seguramente es. Entonces, si nosotros queremos la funcionalidad que encuentra un tipo, ¿sí? Esto podría ser algo como PKTI para indicar que estamos trabajando con los tipos. ¿Sí? Y acá la funcionalidad, si era encontrar, podría ser find. Entonces nosotros acá entendemos que estamos en el sistema de la Pokédex, la tabla de tipos, la funcionalidad find. Y así se tendría que llamar ese programa. ¿Sí? Otra vez 8 caracteres, que es el máximo disponible. Ahí se entiende un poco mejor. Sí, sí. Sí. De esta manera, fíjense también que si a mí me interesa obtener del sistema de la Pokédex todos los códigos, por ejemplo, que están vinculados con la tabla de los Pokémones, puedo poner en mi filtro del SEU, acá, en este lugar, PKPK asterisco, y me traigo solamente eso. Obviamente todavía no lo veo acá porque no renombré los programas, ¿no? Pero sí podría filtrar. Y de hecho vamos a aprovechar que estamos acá
Vamos a borrar este de acá. Ah, fíjense, acá estaba justo el ejemplo. Vamos a borrar este que está acá, no me sirve por ahora. Y vamos a renombrar todo. Si ustedes se paran en el primer miembro de una lista y apretan Shift F1, les repite la opción que le pongan para todos los miembros. En este caso la 7 es renombrar, así que me va a dejar renombrar todo. Voy a aprovecharlo, voy a ir insertando PK, 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 PK. Y ahí estaría bien. Ahora, como le cambié los nombres a todos los programas, me conviene recompilar todo. Ahí los recompilé a todos, otra vez apreté 14, Shift F1 para que repita la opción para todos, mandé a compilar y me compiló todo junto. Bien, ahora, ya tenemos un poco mejor organizados los nombres, ¿sí?, de los elementos. Esto vamos a dejarlo así como está bastante interesante, le voy a achicar nomás un poco la letra a esto. ¿Sí? Dejarlo bien chiquito el ejemplo, se ocupe menos espacio. Ahí está. Y ya tenemos esto bastante armado. Entonces, ¿qué era lo otro que teníamos que hacer? Nosotros sabíamos que acá y acá, sí, en estos dos, en el que agrega, vamos a resaltarlo, y en el que actualiza, vale, ahí está. En el que actualiza, había una lógica repetida que nos interesaba aislar en otro lado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos crear otro programa, ¿sí? PK val, por ejemplo, que valide los datos de un Pokémon, ¿sí? Ahí. Y que sea invocado justamente por este de acá y este de acá. Es decir que este va a tener, vamos a agregar con otro conector, ¿sí? Podríamos usar este curvado para diferenciarlo de los angulares. Vamos a agregar esta conexión acá, ¿sí? Y esta conexión de el que actualiza también la podemos poner por acá. Entonces, tanto la actualización como la adición dependen de este código, que es el que vamos a plantear ahora, para ir organizando más este escenario. Vamos a revisarlo. Entonces, si no me equivoco, estaba acá. Esa es su rutina, así que voy a arrancar copiando esto. Este pk lo vamos a copiar, lo vamos a transformar en pk val. Y vamos a venir a editar el código. Ya tenemos el nombre y la altura como parámetros, eso está bastante bien. Este programa en particular no va a depender del archivo pkpoke, así que esto lo vamos a terminar eliminando. La validación no va a estar vinculada, por lo menos no en este caso, al archivo en sí, sino solamente un par de reglas que se aplican sobre los datos. Esta rutina de creación no va a existir más, ¿sí? De hecho la voy a buscar y la voy a eliminar. Todo esto acá. ¿Sí? Y como yo sé que conviene, voy a dejar la rutina de validación acá. Más allá de que en realidad no es que aporta mucho, pues esto podría ser directamente el inicio del código. Pero vamos a dejarlo así. Entonces, este sería mi programa de validación. Fíjense que hace lo mismo. Recibe los parámetros de entrada, corre la validación, indica si hay algún error y finaliza. Vamos a salir, vamos a ver si se puede compilar. Y compiló, así que ya lo tenemos andando. Le voy a cambiar nomás esto, validate Pokémon Data, para que se entienda que lo que hace es validar los datos de los Pokémones. Ahora, si yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo este código acá, que me hace la validación y me imprime acá si los datos que yo ingresé son o no son válidos. Esto me serviría a mí para, en el proceso de alta, por ejemplo,
frenar la alta en el caso de que los datos que se quieran agregar no sean válidos, así como está el código este, que me imprime en pantalla, digamos, si hay algún error y después se cierra. Te falta un parámetro que devuelva, digamos. Devolver. Claro, me faltaría en esta conexión que hay por acá, entre por ejemplo el programa que agrega y el programa que valida, me estaría faltando alguna manera de que el programa que valida le pueda indicar al programa que agrega si los datos que se cargaron realmente eran válidos. ¿Sí? De esa manera el programa que agrega puede invocar al programa que valida, esperar la respuesta y con esa respuesta determinar si va a agregar o no los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos display por ahora los podríamos dejar acá, después vamos a ver si no nos conviene moverlos a otro lugar. En primer lugar vamos a agregar ese parámetro adicional que estaban diciendo. Este parámetro podría ser algún tipo de código numérico que en un principio nos serviría para indicar dos cosas. Por ejemplo, 0 para indicar que todo está bien y 1 para indicar que algo falló en la validación. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Entonces, le voy a poner la longitud 1 nomás porque con un numérico de 1 ahora estoy bien para eso. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense que este código antes se manejaba con un indicador que en realidad lo prendíamos y lo apagábamos según detectábamos o no errores. Ahora eso no nos sirve de mucho, pues ese indicador no lo vamos a devolver al otro programa que invoque a este. Así que en un principio esa línea y esta línea y esta línea se van a ir. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa si tenemos un error de nombre. Tenemos que indicarle al otro programa que hay algún error en los datos. Y para eso lo que podríamos hacer sería acá ponerle un 1 a pcode. Eso mismo lo vamos a hacer si tenemos un error en la altura. Ponerle un 1 a pcode. Para todo lo demás vamos a decir que el código de error es 0. O sea, cuando la validación es exitosa, código de error es 0. Ahí está. Y de esta manera lo vamos a controlar. Entonces, con esto hecho, vamos a compilarlo, ¿sí? Y vamos a probarlo directamente con el programa que agrega, por ejemplo. En este momento, esta rutina de validación de acá, ya no tiene tanto sentido, porque ahora no la vamos a ejecutar acá, así que la voy a volar directamente. ¿Sí? La vamos a hacer volar. O la podríamos dejar y vamos a dejar que la validación sea justamente invocar al programa correspondiente, es decir, saco todo esto y acá ponemos el call. ¿Qué va a hacer? Va a ser invocar a pkval pasándole los datos que necesita. Los datos que necesita me llegaron a mí a través de parámetros más el código que lo tengo que mandar. O sea que acá entre los parámetros que voy a enviar va a ser el nombre del programa, ppknam, si no me equivoco, le hemos puesto, sí, ppknam, y además, acá vamos a pegar otra línea más, la altura, ppkhgh. En este momento a mí me convendría poner el código, ¿sí? El cual lo podríamos inicializar acá arriba previamente. Lo inicializamos con valor 0. Vamos a ponerle code nomás de este lado. ¿Sí? Code. Con la definición que sabemos que tiene que tener, que es 1, 0. Entonces, mi nueva rutina de validación ahora lo que hace en realidad es invocar a un programa que se encarga de eso, enviándole el nombre que lo tengo, ¿sí? Enviándole la altura que también la tengo y enviándole el code que lo acabo de inicializar con 0. Si cuando retorna el código hasta este punto, luego de hacer la llamada, el código sigue siendo 0, quiere decir que no hubo ningún error. Por lo tanto hay que seguir.
Y acá en la rutina de creación de registro, en vez de controlar por el indicador 01, que ya no lo tengo más, vamos a controlar por ese código. Si el código es igual a 0, ¿sí?, hacemos todo el resto del proceso. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Vamos a ver si esto compila. ¿Sí? El programa compiló. Sí, vamos a aprovechar y vamos a depurarlo. Vamos a revisar de paso el llamador. Sí, vamos a agregar a Mewtwo con altura 11. Voy a revisar en la base de datos que no esté. Ah, ya está agregado dos veces. Igual, son el ID1 y el ID4. Si esto tiene éxito, se va a agregar el ID5. Vamos a cambiarle la altura para verlo mejor. Y vamos a depurar. Vamos a tratar de depurar el programa que da de alta al Pokémon. ¿Sí? Star ISD. Acá vamos a cambiarlo a pk-pk-add de la rsoft2. Esto lo tenemos que poner en sí. Como no lo vamos a invocar todavía, lo vamos a poner en no. A ver si nos deja arrancar sin invocarlo. Esto está todo bien. Ahí arrancamos, sí, y el programa que vamos a llamar es el de la rsoft2 pk-pk-add-c. Vamos a ver si corrió. Corrió, ¿no? Se agregó, pero no le había cambiado la altura, ¿puede ser? Creo que Puede ser no lo he llamado bien. Ahora vamos a salir para atrás. Vamos a salir del ISD. Este es el que llamé. Le cambié la altura, no lo habré recompilado nomás. Está llamando a PK-add y no PK-PK. Está mal el nombre en la llamada. Sí, tenés razón. Pensé que me iba a dejar de depurar, pero seguramente con el ISD se requiere o alguna configuración adicional o no se puede hacer lo que está tratando de hacer con este depurador. Vamos a correr directamente contra el pk-pk-add de la rsoft2. Vamos a ponerle que sí. Y vamos a invocarlo pasándole los parámetros. pk-pk-add recibe dos parámetros solamente, que son el nombre y la altura. ¿Sí? Están por acá. El nombre alfanumérico 25, la altura 5,2. O sea que esto podría ser algo como lo siguiente. Vamos a probar a agregar a 1. Y la altura sería, puede ser algo como 1, 2, 3, 4, F. Algo así. Bien, ahí estamos. Llegamos hasta pk-pk-add. Sí, si no me equivoco acá con F5 corremos y vamos a ir viendo qué es lo que pasa. ¿Sí? Arrancamos en la rutina de inicialización después de que se leyeron los parámetros. Acá podríamos consultar que esté bien el nombre, esté bien la altura. Corremos la rutina de validación. Vamos a ver si por acá. No quiero tener la acción de poder entrar a revisar qué es lo que pasa en pk-pkval, así que seguramente nos enteremos después nomás. En este momento le enviamos los parámetros correspondientes. Ahí corrió la ejecución. Y acá podríamos consultar el código. En este caso el código que nos devolvió es 0. Así que si dejamos que esto se siga ejecutando, nos vamos a ir a la creación. Como el código es 0,
obtenemos el ID máximo, le sumamos 1, cargamos todo eso en los campos del Pokémon, escribimos y finalizamos la subrutina junto con el resto del código. Bien. Hasta acá estamos. Ahora vamos a correr otra vez el programa, pero vamos a tratar de agregar un dato sin sentido. ¿Sí? Y en un principio eso puede estar medio complicado, porque reseteé el programa directamente sin cambiar los parámetros. O sea que en realidad acá entraron parámetros válidos. Pero vamos a ver si lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a apretar F23 sobre el nombre que ingresó como parámetro. ¿Sí? Y vamos a tratar de ponerle de valor el string vacío. A ver si nos deja. Vamos a probar con palabra reservada. Ahí está. A ver si cambió. La mostramos con F11. Ah, ya entendí. Entonces, vamos a probar así solamente. No se la puede poner. Y así. Veamos en ese caso. F11 solamente. Le insertó un blanco al principio. Entonces lo que tenemos que hacer es pisarlo completamente con blancos. Vamos a ponerle así. Se me quedó muy largo. Vamos a sacarle un poco de longitud. Y ahí puede ser que se haya limpiado. Ahí está. Con este depurador es medio complicado hacer algunas cosas. Pero vamos a ver qué pasa ahora con la validación. ¿Sí? Como el nombre está en blanco, puede ser que la validación nos devuelva algún error. Y ahí está. ¿Sí? Forzamos un error de nombre. Modificamos el nombre válido que había ingresado, le pasamos un nombre inválido. El programa que hace la validación nos hace todavía el display del error de nombre. Y en este caso el código tendría que haber llegado con un 1. Y ahí está. El código está puesto en 1 indicándonos que algo funcionó mal en la validación. Entonces cuando venimos a la rutina de creación, ¿sí? Todo este código no se ejecuta. Así que ese último Pokémon con el nombre inválido no se debería haber agregado. Y vamos a revisarlo. Ahí terminó de correr mi código. Vengo para acá. Y no se agregó, ¿sí? Está el que se agregó antes, ¿sí? En la primera ejecución de la depuración, que es Articuno. Pero no se agregó el otro Pokémon que es inválido. Así que hasta acá ya estamos bien. Podemos salir de la depuración. Entonces, con esto separamos la lógica de validación del programa que hace el alta. Y de hecho vamos a hacer lo mismo para el programa que hace la actualización. Así que vamos a venir acá a modificarlo. ¿Sí? Y acá lo que vamos a hacer es directamente otra vez traernos el código que está en el alta. Damos Shift F3. Buscamos en pk-add. Vamos a la rutina de validación, que es esta de acá. ¿Sí? Nos traemos todo este código. Hasta acá. Vamos a pegar acá arriba. Ya podemos cerrar eso. Y después todo lo que quedó acá podemos hacer volar directamente. Y ahí está. ¿Sí? Obviamente yo acá arriba, donde hago la actualización, tendría que controlar con la variable código. Si código está en 0, hacemos todo lo que sigue. Vamos a compilar esto. Y vamos a probar llamarlo, ¿sí? Con su llamador. Es este de acá. Vamos a actualizar el ID4, que es el que agregué hace un rato. Vamos a ponerle todo. Ahí en el llamador, Sí, Pato, nomás PK. tenés razón. PK, Por eso PK. también el otro no te agregaba. Ah, puede ser, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. Acá es UPD en realidad. Pero podemos hacer la prueba. Vamos a hacer primero la prueba de la actualización. Ahí corrió. Vamos para acá. Y ahí se cambió. El 4 era, le había cambiado a Zapdos y la altura era 33. O sea que hasta acá están dando. Pasa si le tiramos al 4 un dato inválido, por ejemplo, esto en -3. Ahí está el error de altura.
no se modificó. Entonces mi rutina que hace la validación está andando bien. Y tenés razón, este de acá está llamando un programa que no era pkadd. Y vamos a probar de vuelta con el depurador. Ya que estamos. pkadd. No lo vamos a invocar. De la rsoft2. Y vamos a probar entonces. rsoft2 barra pkaddc. Y ahí sí entró al depurador a través de el addc. Llegamos hasta add, sabía que no estaba tan loco. Que en este también se podía. Solamente estaba invocando el programa incorrecto. Ahora que hacemos eso, podemos hacer volar esto. Nos vamos. Y llegamos hasta acá. Ya tenemos entonces implementado lo que dijimos acá en este diagrama. Separamos la lógica de la validación del resto del código. Hasta acá estamos bien. Sí, Sí, sí. Bien, buenísimo. Entonces con esto ya tenemos algo bastante más interesante armado. Sí, tenemos muy reducida la duplicidad del código, si se quiere, pues ya ahora cada una de estas unidades hace algún trabajo distinto. Como nosotros estamos generando automáticamente los IDs cada vez que agregamos, no nos tenemos que preocupar mucho, la verdad, por los IDs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que los IDs se generan automáticamente, siempre se generan correctos. ¿Sí? Siempre se generan del 1 en adelante. Con la idea de que en producción, ¿sí? Si esto pasara a estar a producción, no cabe la posibilidad de que aparezca un Pokémon con el ID en 0, por ejemplo. Porque en el entorno de producción nadie va a tener los permisos necesarios para acceder derecho a la base de datos y agregar uno por fuera de esto. Sino que en el entorno de producción se va a agregar siempre los Pokémon con este código acá, por lo tanto siempre se los va a agregar con el ID auto incremental. ¿Qué es lo que puede suceder? Para ciertos modelos de la base de datos y para ciertas tablas de la base de datos, a veces se permite que los usuarios ingresen lo que va a ser la clave primaria de un nuevo registro. En plan, el usuario agarre y dice, bueno, yo quiero agregar uno nuevo y ese nuevo va a ser el ID 15. Y les puede suceder que el sistema les tenga que decir, no, para, ya hay algo con esa clave primaria. Ese ejemplo podría aplicar en algún tipo de sistema donde se tenga una tabla con información de personas y la clave primaria sea el DNI. ¿Sí? Llega una persona nueva a su empresa, se quiere dar de alta, o sea, cuál sea su servicio. Por ejemplo, si son un banco, dice, bueno, yo quiero crear una cuenta en este banco. Dale, pasame tu DNI, ustedes agarran el DNI, lo usan para dar de alta un nuevo registro en la tabla de personas y capaz que el sistema les arroja un error en plan, esa persona ha sido dada de alta. En ese caso, la clave no sería autoincremental, sino que la cargan los usuarios. En ese caso, van a ver que se hace así como hay un procedimiento para validar todos los campos que se quieren cargar, otro procedimiento distinto para validar las claves que se quieren cargar. ¿Sí? De manera tal que, por ejemplo, nadie te trate de cargar una clave negativa a mano, o una clave igual a 0, o una clave que esté por fuera del límite que ustedes habrán establecido. O incluso una clave duplicada. Ese tipo de controles los pueden llegar a ver. Nosotros en este caso, como estamos dejando de se generar automáticamente los IDs, no lo vamos a trabajar porque ya habíamos visto que si a la operación de eliminación, de baja lógica, de actualización o de encontrar se les pasaba un ID que no era válido o que no existía, la operación chain fallaba y se podría mostrar un error de lectura nomás. ¿Se acuerdan? Sí. Por lo menos así como está ahora no nos hace falta. Capaz que dentro de un rato cambiemos de opinión, pero vamos a discutirlo.
¿Qué otra cosa estaría buena que hagamos sobre esto? Em, Nosotros tenemos un conjunto de funcionalidades que nosotros como desarrolladores las accedemos a través de estos programas, los llamadores, que son más fáciles de invocar que estos que están acá abajo, ¿sí? Pero estaría bueno que unifiquemos toda la interacción, ¿sí? O sea, toda la interacción que se pueda hacer con la tabla de Pokémones, que la unifiquemos bajo un solo programa, ¿sí? Que este programa pueda recibir toda la información necesaria junto con una operación que se quiera realizar. Por ejemplo, que el programa reciba la indicación de dar de alta un Pokémon junto con todos los datos. O actualizar un Pokémon junto con todos los datos. O eliminar un Pokémon junto con la ID. Encontrar un Pokémon junto con la ID. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Y que este programa funcione como una especie de despachador que en función de la acción que haya elegido realizar el usuario, se activa alguno de estos que están acá abajo, pasándole todos los datos necesarios. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos volar todo esto que está acá, de hecho lo vamos a hacer, vamos a volar todo esto que está acá, y tener un programa que funcione como punto de entrada. Vamos a levantarlo un poco, más o menos hasta acá está bien, que le vamos a decir pk CRUD, por ejemplo, por create, read, update y delete. Podría ser ADM también si lo quieren poner en español, no habría ningún problema. Y este programa va a recibir todas las entradas posibles y va a invocar alguno de estos. Sí. Vale. Este programa va a llamar a alguno de estos en función de los parámetros que le habrán ingresado. Voy a poner así. Y estos programas de acá para abajo se van a encargar de hacer todo lo que haga falta. Pero nosotros vamos a interactuar con este. Este, como va a recibir los parámetros, a nosotros nos va a interesar tener después un CRUD C, que sea más fácil de invocarlo para nosotros, pero la ventaja que tiene este enfoque es que reducimos primero la cantidad de programas llamadores para la parte de desarrollo, porque ahora tenemos uno solo. Y después que ahora tenemos un punto de entrada único, ¿sí? Cuando alguien quiere hacer alguna operación con los Pokémones, tendría que ir a leer la documentación de este programa nomás para ver cómo se hace. Y este programa abstrae todas las interfaces de estos acá abajo. ¿Sí? No hay que investigar la interfaz de cada uno y las validaciones que hacen ni nada, sino que solamente hay que saber qué es lo que recibe este. ¿Sí? Hay que saber qué es lo que recibe este y cómo indicarle que haga cualquiera de las operaciones. Y este de acá va a terminar desencadenando todo lo que está abajo. ¿Hasta acá? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. ¿Y qué es este programa en definitiva? El CRUD. Vamos a crearlo. Pokédex, vamos a poner Pokémon CRUD. Este programa no es más que un select, ¿sí? Una estructura condicional de selección múltiple, digamos, un select, switch, si le quieren decir, que en función de un parámetro que va a ser la operación que se quiere realizar, ejecuta alguno de todos los demás programas. ¿Cómo sería? Nosotros vamos a tener alguna operación que la vamos a poner no con números, sino la vamos a poner con caracteres. Podría ser de un solo carácter, por ejemplo la C para la creación. Vamos a poner OP de nombre, largo un solo carácter. Y en función de la operación, con un select vamos a despachar todas las demás acciones. En este caso nosotros podríamos decir algo como lo siguiente. ¿Sí? Vamos a hacerlo ya sobre el dibujo que veníamos haciendo. Para este CRUD podríamos decir algo como... Vamos a corregir esto así. C podría ser crear un Pokémon.
R podría ser leer un Pokémon, uno solo. L podría ser listar todos los Pokémones. U podría ser actualizar un Pokémon. De hecho, este lo vamos a mover acá arriba. D podría ser eliminar un Pokémon. ¿Sí? Ahí están las siglas, CRUD, literal. Pues esto justamente. Dentro de las operaciones adicionales tendríamos el que lista todos los Pokémones y por ejemplo podríamos poner una S para soft delete el Pokémon. Entonces tenemos todas las operaciones que podemos hacer. Crear, leer, actualizar, eliminar, listar todos, hacer una baja lógica. Estas son todas las operaciones que podríamos hacer con los Pokémones. Achicarlo un poco la letra, no hace falta ser tan grande. Ahí está. Lo podríamos tener por acá, cerca de lo que es el CRUD. Esta sería la especificación de lo que hace esto. Dejarlo por ahí. Y esto lo vamos a implementar con un select. ¿Sí? La estructura condicional múltiple, para los que todavía no la usaron, es select con un SL al final. Que ahora voy a poner mi setOn de LR. Y acá, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el operador sea igual a C, vamos a hacer la creación. Yo lo que voy a hacer acá es invocar a rutinas que todavía no las vamos a tener, sí, pero ya las vamos a ir armando. Una podría ser, por ejemplo, add para la creación, porque es el nombre del programa que le habíamos puesto. Después, esto mismo ya lo podríamos replicar para ir armando los demás. Copiamos este bloquecito de código. Si la operación es R de lectura, podríamos ejecutar el programa de find, que es el que nos lee uno solo. Si la operación es U de actualización, podríamos correr el programa UPD. Si la operación es D de eliminación, podríamos correr el del. Vamos a darlo así. Si la operación es L, podríamos correr el programita se llamaba read, que leía todo. A este capaz le cambiamos el nombre y le pongamos list, así se pierde menos. Entonces ya vamos a cambiarla acá, después le vamos a cambiar afuera. Y el último que queda es la S para el soft delete SDL. Y este es el núcleo del programa CRUD. Tiene una operación. En función de la operación que se indique, se va a ejecutar una subrutina distinta y cada una de estas subrutinas lo que va a hacer es despachar a alguno de los otros programas. Sí, entonces en función de cuál subrutina se lance, se va a invocar alguno de los otros programas. Y acá tenemos que empezar a implementar las subrutinas, así que vamos a crear un área de subrutinas y vamos a arrancar. La subrutina de creación vamos a hacer primero, después vamos a ver qué es lo que pasa con todo lo otro. Vamos a... todavía no. Vamos a insertarle una línea abajo. Vamos a volar esto. Y son 6 operaciones, así que voy a pegar 5 veces más este bloque de código. Y vamos a poner las otras. Era crear, leer, actualizar, eliminar, listar, baja lógica. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es una creación, esto de acá tendría que invocar a el programa que agrega un Pokémon. O sea que acá iría una orden call de pk-add, pasándole todos los parámetros que hacen falta, que son 2. En un principio son el nombre, ¿sí? pk name,
Podemos poner, en realidad acá va a entrar como ppknum seguramente. ppknum. Y el siguiente dato es la altura. Ahora, este programa que va a ser el CRUD, ¿de dónde tendría que sacar, si va a dar de alta un Pokémon, este nombre y esta altura? Y se lo tenés que pasar a ese programa. Claro, el que esté interesado en usar este programa se lo tiene que pasar junto con la operación que va a realizar. Por lo tanto, Pero ¿cómo haces? Porque hay algunos que necesitan, o sea, parámetros diferentes para cada uno. bien, sí, tenés razón. Eh, y acá viene algo interesante. ¿Sí? Vamos a poner la lista de parámetros. Country. Plist. Obviamente el primer parámetro es el código de operación este. ¿Sí? Lo primero que hay que saber es qué se quiere hacer. O sea que acá en realidad el código de operación se va a llamar POP. Esto mismo le voy a tener que corregir por acá. POP, 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 POP. ¿Sí? Ahí está. Luego van a ingresar todos los datos del Pokémon. Puede venir un ID del Pokémon en el caso de que se quiera hacer lectura, actualización, eliminación o soft delete. ¿Sí? O sea que acá ppkid puede llegar a venir con la definición del ID que seguramente es 40. Después puede llegar a venir un ppknum con la definición de 25. Y puede llegar a venir un ppkhgh con la definición 5.2. Ahora, si yo voy a crear un Pokémon nuevo, a mí no me interesa el ID, ¿verdad? No debería recibirlo. Porque el ID yo sé que lo voy a autogenerar. En ese caso, ¿sí? Este CRUD recibe el ID, pero no lo va a utilizar directamente. Si se determina que la acción a realizar es la C, el contenido de este campo no tiene mucho sentido, así que no se lo recibe directamente. Se lo recibe, pero no se lo utiliza. Así que no importa el contenido que venga acá adentro, va a importar lo que venga acá, que es lo que se va a terminar validando. Si en realidad se invoca el programa que encuentra o actualiza, por ejemplo, un Pokémon, en el caso del que lee no va a importar lo que venga acá, va a importar lo que venga solamente en el ppkid, que es lo que se va a usar para leer. En el caso del que actualiza, va a importar los tres. El código de operación siempre importa, obviamente. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que la interfaz de este programa del CRUD, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, va a importar si le cargan o no datos en cuál de estos campos que están acá. Obviamente en versiones más nuevas de este lenguaje de programación no se hace esto exactamente. ¿Sí? Sino que hay otros mecanismos que permiten, por ejemplo, que algunos datos se pasen de forma opcional y demás. ¿Sí? También hay otras formas de estructurar los programas. Eso después lo vamos a terminar viendo más adelante. En el caso de RPG 3, para armar esto podríamos hacer algo de esta forma. Entonces, ya tenemos la interfaz de nuestro programa armada, tenemos el código principal armado, con los tipos de datos armados, y ya tenemos puesto nuestra rutina de creación, que en realidad le delega la tarea al programa que agrega. Y no hace nada más. Vamos a separar un poco las aguas acá, si después no se hace complicado esto. Vamos a ir separándolo así. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si nuestro CRUD, que hasta ahora solamente le agarramos la operación de alta, anda para hacer un alta. Primero nada hay que ver que esto compile. Bien, compiló. Ahora vamos a generar un llamador para este CRUD, que es el último programa que les había dicho. ¿Sí? El CRUD C. Este CRUD C en realidad no va a tener nada de esto que está acá abajo. No va a tener nada de esto que está acá abajo.
y tampoco va a tener nada de esto que está acá, ¿sí? Todo esto se va directamente. Este CRUD C lo único que va a tener es el llamado, o sea que esto se va. Acá hay un call a pk CRUD. Y acá cargamos los datos que nos interesan. ¿Okay? La operación podría ser, por ejemplo, la C, que es la única que hicimos hasta ahora. El ID del Pokémon en este caso no nos interesa. O sea, así que le podemos poner un 0, un -1, un lo que sea, porque en realidad en la creación no se lo va a utilizar. El nombre, podemos poner Pikachu, por ejemplo. Y la altura, 1,25. Esto no es la lista de parámetros, sino que en realidad esto no importa. Se hace el llamado del CRUD, se pide que haga una operación de alta y vemos qué pasa. Fíjense que corrió, y corrió sin ningún problema. Vamos a ver si acá aparece. Y acá está. Se generó el ID correcto, se le puso el nombre correcto, se le puso la altura que no le había indicado. Como lo acabo de dar de alta, no tiene... esta era la fecha de baja lógica. ¿Sí? La de edad era la fecha de baja lógica. Y no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el diagrama? Desde acá, desde CRUD C, se invocó a CRUD, indicándole que se iba a hacer un alta. Este programa recibió la orden de alta junto con los datos necesarios para el alta, que terminó invocando a este programa acá, que terminó invocando a este otro programa acá para validar los datos que se pasaron, y que al final terminó escribiendo sobre PKPoke. Entonces, la activación que se hizo de programas fue esta acá. ¿Sí? Se activó primero este, que terminó invocando a este, después a este, que usó este de acá, y al finalizar cuando volvimos hasta acá hicimos la escritura. Eso fueron todas las cosas que se activaron a partir de esto de acá. Obviamente en producción, digamos, este CRUD C va a ser cualquier otro programa que esté interesado en manipular de alguna manera la tabla de Pokémon. Es que lo va a hacer ahora a través de este programa de acá. Y esto es buenísimo porque nosotros podemos agarrar de la misma manera que pusimos esto. Vamos a venir a armarlo de este lado. Vamos a ponerlo así. Nosotros acá podemos indicar que hay un conjunto de parámetros que se están recibiendo, que son la operación, que puede ser cualquiera de las que están ahí al lado, ¿sí? Después el ID del Pokémon, después el nombre del Pokémon y después la HT, si no me equivoco era, height, sí, y después la altura del Pokémon. Este programita, el CRUD de acá abajo, ¿sí? Vamos a alinearlo con el CRUD de acá abajo. Ahí está un toque mejor. Va a recibir esos datos, ¿sí? Desde cualquier otro que lo quiera invocar, y va a hacer la operación correspondiente. Vamos a actualizar el CRUD este para cambiarlo y que, por ejemplo, nos haga la baja lógica. ¿Sí? Vamos a agregar la baja lógica con la S. En ese caso, en el de la baja lógica, es esta última rutina de acá, va a llamar al programa de la baja lógica, que es pkpk-sdel, pasándole solamente el dato que importa para la baja lógica, que es el ID, que acá llegó como parámetro, llegó como ppkid. Ahora que agregamos eso, vamos a recompilar el CRUD, modificamos esto para que haga una baja lógica, por ejemplo, de lo que acabamos de cargar, del Pikachu que acabamos de cargar, y de número 7. Estos datos acá los puedo dejar así tal cual están, no va a interesar porque para la baja lógica solo importa lo que llega por acá. Recompilamos, ¿sí? Corremos. Y vamos a revisar si impactó eso. Y ahí está, ¿sí? Ahí se cargó la baja lógica en un formato que en realidad no está tan bueno ahora que pienso. Porque esto es... lo habíamos discutido la semana pasada, la fecha del sistema está en formato mes, día, año. Todavía nos falta hacer este código, arreglar esto acá, para convertir la fecha al formato que corresponde. Pero ahí pudimos hacer la baja lógica. Hasta acá, ¿qué tal?
Bien. Bien, bien. Bien. Entonces, esta sería la idea, ¿sí? La manera en la que hay que organizar el código, por lo menos cómo lo vamos a organizar nosotros. Porque todas estas funcionalidades, ya sea estas que están acá por separados o las que vienen a través del CRUD, vamos a ver distintas situaciones en las cuales interesaría invocar algunas u otras. ¿Sí? Lo mismo con la validación. Y lo vamos a ir armando así. Por ahora vamos a dejar para acá esta parte de la clase, así que vamos a pasar a la otra parte en la cual yo los voy a estar molestando con... voy a estar molestando con el desarrollo de la parte práctica. Y lo primero que quiero que hagan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tirar algún número aleatorio. Espérenme. Ahí está. Vamos a tirar algún número aleatorio con el cual yo los voy a seleccionar a alguno de ustedes. Y me siguen escuchando, ¿no? Ahí está, qué boludo, sin querer me desconecté. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Voy a seleccionar a alguno de ustedes aleatoriamente para que comparta la pantalla, sí, y desarrolle una funcionalidad que es lo primero que vamos a hacer para corregir todo esto que está faltando. Después le voy a volver acá a mi código, la voy a implementar así tal cual la desarrollemos y vamos a ver que funcione. ¿Sí? Si no me equivoco, Discord tiene algo para tirar dados, ¿verdad? A ver. No estoy seguro de cómo son los comandos de Discord. A ver. Vamos a revisar. Hay que instalar un bot para eso. Nada, demasiado quilombo. Bueno, si googleás, seguro hay alguno. Sí. Más fácil imposible. Entonces, en este momento ustedes son 5, pero hay una persona que me había dicho que se tenía que ir dentro de un rato, ¿verdad? Sos vos, Nazareno, ¿no? Sí, yo ahora no. Bueno, entonces, de arriba a abajo yo los veo como 4. Primero lo veo a Jonathan, después a Josías, después a Lautario y por último a Matías. A Matías. Así que vamos a alargar un dado de 4 y vamos a ver qué sale. Tira un dado de 6, qué boludo. Ahí está, salió 2. Entonces le toca a Josías. Te voy a pedir que compartas tu pantalla y que desarrolles la funcionalidad que vamos a hacer ahora. Sí, obviamente no la tenés que hacer vos solo, sino que te van a ayudar los chicos a ir armándola. Eh, Que vamos para acá. Para acá. Ahí está, yo voy a cortar la mía. espera. Claro que ustedes no están viendo mi pantalla. Ahí les comparto la evidencia. Sí, el dado de 6, ignórenlo, lo tiré primero sin querer. Bien. Entonces, la funcionalidad que quiero que hagas, en realidad ya la hicieron bastante, es el tema este de corregir la fecha que estamos cargando en la fecha de baja. ¿Sí? Fíjense que la fecha sale en formato mes, día, año, la tenemos que corregir para el formato año, mes, día. Nosotros habíamos hecho un programa que cambiaba eso, ¿sí? Pero que cambiaba de año, mes, día a día, mes, año y seguramente de día, mes, año a año, mes, día también. Pero ninguno de esos dos nos sirven. Tenemos que cambiar de mes, día, año a año, mes, día. Así que crea un programa nuevo. ¿Puedo editar este nomás? Sí, si querés, ya lo tenés ahí, así que... ¿Cómo era que decías vos que ponías desde acá? Eso, DD y borras un bloque. Después DD donde querés que termine el bloque. Ahí está. De igual manera, vos que estás compartiendo, ¿sí? Vas a ir tipeando nomás lo que te van sugiriendo. Así que vamos a hacer lo siguiente.
¿Quién nos puede explicar más o menos cómo sería el proceso para partir de una fecha en formato mes, día, año, convertirla a año, mes y día? Todo junto, obviamente. Podrías hacerlo con un e-date o algo. ¿Cómo? O sea, para meterla en un e-date y listo. Ok, vos decís una estructura de datos, una Una ADS. estructura, sí. Una de esas. Sí, podrías crear una estructura de datos y a partir de eso armar. ¿Quién lo puede orientar a José sobre cómo crear la estructura de datos que necesita para agarrar la entrada primero? Después obviamente la podemos copiar y pegar y hacer la que tiene el formato de la salida. Esto sería tipo hacer con... Sí. Bueno, la entrada debería ser con dos caracteres y uno de cuatro. O sea, primero los dos de dos y después uno de cuatro. ¿No? Ah, de no. La idea es que lo vayan armando entre ustedes. Yo los voy a ir supervisando por las dudas que vea que se desvían, pero quiero ir viendo qué tanto se acuerdan de lo que estuvimos haciendo. Por eso vamos a arrancar por esto, que dentro de todo es... creo que ya todos pasaron por esta parte de los ejercicios de manipulación de fechas, así que más o menos tendrían que estar con alguna estrategia para resolver este problema. ¿Cómo dijiste vos? Perdón, Puedes poner un repetir set la date. lógica, por favor. ¿Claro, amigo? Al final, ¿vamos a ir con la estructura de datos o con un entero? Exacto. Decidan eso primero, cómo lo quieren hacer. Saben que hay tres maneras. Pueden operarlo numéricamente, pueden agarrar la fecha como un número, transformarla en un string y recortarla, o pueden agarrar la fecha, cargarla en una estructura de datos y ahí separarla en sus partes. Para mí con la estructura es lo más fácil. Sí, exactamente. No sé. Bueno, entonces lo primero sería, Crear la estructura. bien, Claro. ¿y cómo se crea la estructura? Primero con una I en donde va la C, digamos. La especificación no es C, sino que es especificación I. ¿Sí? Ahí el Ahí nombre. ponerle el nombre. ¿Pero sería I en 2 o I solo? No, solo ahí. Va, en los renglones que ocupa la de eso. Sí, pues. Ahí al lado de la I tienen que poner el nombre. ¿Qué nombre le pongo? Vale. Sí, date. Sí. Ahí en el apretar F4. Bien. Acá está medio complicado, así que les voy a echar una mano. Apretar Shift F11. Acá de estos, yo agarraría... Viste, te dice prompt type y te deja poner algún valor. Escribí DS. Ahí arriba. Sí. Métele ahí. Enter. Ahí Ok, está. ahí donde dice DS, en la columna que dice DS, ahí escribí DS, para indicar que es una estructura de datos. Apreta Enter. Bien. ¿Qué más se necesita poner en la primera fila? La La longitud. 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 Ok. Entonces, cargarle la longitud. Tendría que ser de 8. Ya. Y ahí después, bueno, te faltaría definir. Abajo también es con I. Claro, cada Los, campo. los campos los tres campos. Ujú, los tres campos de la fecha. Y ahora había que poner
dónde empezaba y hasta dónde llegaba Ah, acá pongo de vuelta date, ¿no? No, no. Algo. Si querés que te tire la ayuda, tenés que poner de vuelta Select Prompt con Shift F11, sería F23. Y ahí tenés que ponerle SS. Esto fíjense que lo que hace es cambiar el formulario. Tipo, le cambia el formato al formulario para que ustedes puedan ver el correspondiente. SS te va a servir para cargarle los campos a la DS. Enter. Sí. Ahí Ahí donde está, ahí dice está más interesante. OCCR va el empieza. ¿A dónde? En la columna de OCCR iría de tipo desde dónde arranca ese campo. Completalo abajo en el formulario nomás. Es el No, from sí. y el to. Desde hasta. Sí. ¿Y ahí qué le pongo? El primer campo Del es uno la a fecha. 4. El año. A ver. Que sería la del año, uno a los 4. ¿Cualquier año le pongo? De 1 a 4 sería. Claro, Si quieren poner de el uno. año primero. Sí, Sí, sí. Fíjate. Sí, está bien. Y ahí te falta el nombre, el campo. Donde dice el field name ahí abajo. Field name. No, el otro lado, el último. Ah, Bien, apretá Enter. Y ahí, Creo que ahí quedó bien, ¿eh? Sí. sí, sí. Y los Y ahí lo otros mismo sería para todo lo otro. mismo. Claro, sí. Ahí escribir en la columna bueno, le nomás. pongo SS. No, no, SS. no es necesario. Ponele ahí abajo donde están los otros. Así. Claro, sí. Ah, Sería 5 o 6. porque. Ah, ok. Esto sería 7, 8. Bien. Ahí tienen la DS con el formato año, mes, día. Que sería la salida Sí. que ustedes están deseando. Claro, ahora hay que, que Lo otro juntarlo, hay ¿no? que leerlo de parámetro y moverlo ahí. ¿Cómo para sacar esto? Cuando pones una línea C y no le pones código, en RPG3 te resalta. Meter un asterisco adelante para indicar que la línea está comentada o ponerle código, digamos. Claro, claro. Sí, la estoy cargando, no, verdad. Espera, falta más cosas acá, ¿no? Pasarle como parámetro una fecha y bueno, Eh, ahí en era asterisco entry. Y listo. Ahí debajo de pelis. ¿El date sería o acá ponía- El parámetro que tenés que pasarle sería la fecha primero. A ver, ah, date, pero- de longitud ponerle 8.0. 8.
Igual ahora que pienso, no sé si así va a funcionar. Creo que no. Tipo, si lo mueves no lo va a agarrar bien. ¿Cómo? Porque no está en el ordenado igual. O sea, Claro. Claro, hay que ver cómo está el. Estructura. ¿Cómo es el formato, decís vos? Claro, era mes, día, año, creo que. Claro. Acuérdense que la consigna es... Vamos a ponerlo acá en el chat. Ustedes van a recibir mes, día, año y tienen que pasarlo a año, mes, día. ¿Sí? Sería eso que les mandé ahí en el chat. Entonces, Vamos otra vez. Entonces recibí la fecha en mes, día, año. Le tengo que ponerle el parámetro mes. Pero en vez del de date, o el de date pongo al final. No, no, eso está bien. Ah, sí. pero Entonces no tiene recibí. sentido pasarle de parámetro mes. Pero vos le ¿Cómo? tenés que pasar la fecha entera, no tiene sentido pasarlo sobre el mes. O sea, hay que pasar de mes, día, año, mes, día. Sí, pero vos le pasás el número entero, no le pasás las cosas por separado. Habría que No tiene dividirlas. sentido. Sí, me parece que la estructura no sirve para nada. Hay que hacerlo dividiendo. yo creo que les va a servir. Em, tengan en cuenta si... Capaz podríamos haber arrancado por esta parte. Determinar bien primero la funcionalidad del programa y cuál es la interfaz del programa. ¿Sí? Se los voy a escribir ahí en el Discord. Fíjense que en definitiva el programa hace esto, ¿sí? La entrada del programa es algún tipo de fecha en el formato DD, y, todo junto, ¿sí? Claro. Y esa que. La salida La es última. y, mes, día, ¿sí? Claro. Entonces, ahí se lo escribí en el Discord. Esto que ustedes están recibiendo, la primera fecha que va a ser la fecha de entrada, ¿sí? Te van a Claro. tener obviamente dos parámetros, uno para la entrada y otro para la salida que ustedes pongan. Entonces, la primera fecha que es la fecha de entrada, ¿en qué formato va a estar? MMDD. Claro, MMDD y. Entonces, yo por ejemplo acá, para organizarme a mí, mi cabeza, al primer parámetro le pondría PMDY de nombre. Total, yo sé que es una fecha, pues este programa convierte un formato de fecha en otro, ¿sí? Me orienta más saber que el primer parámetro que llega es el que está en el formato MDI. Ahora, con eso en mente, ¿cómo sería el de salida? Claro. Y. IMD. IMD sería. IMD sería el nombre del parámetro de salida, que también va a ser un entero de 8 posiciones, porque los dos son fechas, digamos, dentro de la representación que nosotros nos estamos inventando acá. Pero Claro. tiene que entrar como parámetro. Este va a ser un parámetro de salida. No importa lo que te venga acá, en IMD vos le vas a cargar el valor que querés que el otro programa lea. Claro. Y ahí está mejor. Sí, tenemos bien la interfaz. Ahora, ustedes dicen que la DS que hicieron arriba no sirve. En realidad sí sirve. El problema es que si ustedes quieren convertir de un tipo a otro, o sea, convertir de un formato a otro, necesitan dos DS, no una sola. Necesitan la DS claro. original con el formato que a ustedes les llega de entrada, media año, y la DS de salida, si se quiere, con el formato que ustedes necesitan para la salida, año, mes, día. La DS que ustedes plantearon ahí es la final, ¿sí? Claro, Claro, falta sí. la de entrada. Tendrían que hacer otra DS muy parecida, Después pero con los movés, campos claro. ordenados para el formato de la entrada. O sea, primero el mes, después el día y por último el año. Yo copiaría esa DS Copia esa, claro. y la reorganizaría. Ah, ¿cómo era para copiar? CC, Con la creo que era. piedra. Sí. Sí.
CC, no. Ajá. CC, apretá Enter. Ahí te deja elegir dónde pegarla. Yo la pegaría directamente abajo, la verdad. Le pondría un comentario Claro. en el medio a lo sumo para separar las dos. Sería algo para B pegar larga, era. creo que. Larga. Creo que sí. Con la de larga vas a estar bien. Creo que te pegó. Hace scroll para arriba. A ver. Sí. Dale un comentario en el medio. Mira, Poner un comentario en el medio para separarlos. Y a las de S yo también le cambiaría el nombre. Sí. Fa, recontra separada. siempre hago así. Está bien, está bien. No, Poner el formato ponele igual que el P. y date o date salida, claro, no sé. No sé cómo se comenta. sería la Esa es la salida. ¿ya? No, sí está bien, pero no Primero pongo importa. la entrada acá. Sí, sí, está bien. Va, bueno, sí, creo que es los dos. Se cambia nomás lo. Está bien. Vale, atrás. Ahí ponerle 1, 2. Ah, claro. Sería 3, 4 y 5. Bien. El segundo es guía. Claro. Los nombres pueden ser iguales, no. No. Ni los nombres de los campos ni los nombres de las estructuras de datos pueden ser iguales. Así que a uno le podría poner Claro. un 2 La adelante. entrada, sí, de última. Sí, o una I Sí, adelante. Puede ser. El otro ponle. Ese. Claro. Bien. Cambiarle los nombres a las de S nomás. Tenés que separar la de entrada de la de salida. Y dat. Sería Date, eso. o date ese. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Y date. Bien. Acuérdense que la I adelante, digamos, es porque la especificación es la especificación I de input, no porque tiene un I adelante el nombre Sí, de la sí, sí. estructura. Claro. Sí, sí, sí. Ok. Ahí está bien, creo. Entonces yo diría que la van bastante bien. ¿Qué les está faltando hacer ahora? Transformar la Ahora la string entrada hay y. que meterla en la. En date. Ah, Para copiar todos los campos. ¿Cómo dijo, perdón? Que la entrada que. Primero meter tipo, el parámetro de entrada, meterlo en date. O sea, moverlo directamente para el formato. Sencillo. Sería move desde Acá. PMDI hasta. move de mover. La E te falta. Ahí F4. Sería. Tu parámetro entrada, que es PM, Mont. PMDI. MDI. Y lo moves a date. Falta la longitud también. No, pero ahí no, ¿por qué lo mueves ahí? A la DS hay que moverlo, al Claro, DXP. sí.
Ah, a la DS, Claro. la del P. Sería Sería date ese. Edmond. ¿no? A la entrada, Date E. Date ese sería. Al emperador. Y Lord gana al presidente. Y ahí, bueno, tendrías Habrá que que. copiar cada campo en Sí. la otra DS. No. Claro. Cada campo del Date E, copiarlo en el Date S. Poner. Sería move de Sí. eMod a smod y ahí así está todo. ¿Son enteros o string? Están todos como string. La verdad es que no afecta mucho, Bien, claro. porque como son intermedios, mientras coincidan nomás con el tipo no van a tener mucho problema. Claro. Fíjense, la salida de su programa sigue siendo un numérico, al final se va a hacer una conversión de tipo. Claro. Puedes copiar esa línea 4 veces si querés. Ah, claro. Apretá F5, ¿sí? Ahí parate en la línea, apretale una C. Movete a la ¿No hay línea alguna abajo. manera de...? Y acá les explico cuál es el mecanismo. Ustedes para pegar o para terminar de mover pueden poner una A o una B. Si le ponen una A, el contenido que copiaron se va a pegar en la línea de abajo a la que está parado el cursor. Si le ponen una B, se pega en la línea de arriba. Si ustedes le ponen una B y un 4, se pega en la línea de arriba 4 veces. Probá, ponele B4. Ahí está. ¿No hay alguna manera de recorrer los campos de una estructura, digamos? ¿Vos decís de iterar sobre los campos? Sí, sí. No en RPG 3. Va, más o menos. Podrías tratar de implementar algo a mano. Ahí está, ¿no? Pero que yo sepa no hay una orden. Sí. Bueno, y ahora sería mover el Date S a el parámetro de salida. API MD. Y hago tipo de vuelta todo esto. Nada más que. No. No haría falta porque ya... Sí, no, no. Y ahora sería. Eso tengo una consulta, Pato. Ahí en ese caso, cuando nosotros estamos moviendo de DS a otra DS, ¿el orden implica algo? ¿Vos decís cuando mueves los campos internos de una DS a la otra? Sí. No, para nada. Ah, bien. Obviamente, fíjate que cuando vos corres primero el año, el mes de una a la otra, vos agarrás el mes que es el primer campo de la de entrada y lo mueves a la mitad de la otra. En ese caso, si vos agarrás la otra DS en ese punto, vas a ver que tiene un montón de huecos, el mes, un montón de huecos. O sea, no te sirve de nada. Hasta que no la completes en este escenario de la fecha no te sirve de nada. Pero después de la línea 116, ya tenés la DS de salida completa, ahí sí te representa algo copado. Pero el orden no influye en nada, no te va a largar un error por eso. Ah, bien. Yo creo que ahí las tache. Sí. Display, ¿no? ¿Podrías hacer un display de la de salida? Ya display por social. Factor 1 es. Ahí. Sí. IMD sería. Bien. Entonces, yo diría que ahí está tache. Me parece que ahí está. Vamos a hacer lo siguiente, compilalo. ¿Cómo la llamo? Eh,
Sí, perfecto. Fíjate si compila. Sí. Habría que hacer el llamador. Habría que hacer el llamador, Ah. pero si compiló, descargalo y mandámelo. Vamos, Entonces no lo incorpora al resto del código. Ahí. vamos para descargarlo, pero... Sí, pues en realidad lo va a llamar el otro programa. Queda debajo. Toca el botón de la descarga, el que está ahí arriba a la izquierda. Ese. Sí, y ahí donde dice nombre de archivo, escribí el nombre de tu biblioteca primero, Josías 992. Barra. El nombre del archivo de código fuente donde está, que debe ser QRPG Source. Ah, Y entre paréntesis, el nombre del miembro, que es el mismo que el nombre del programa. MDI, tu IMD. ahí le pongo... Ahí andate donde dice detalles, en la segunda parte que dice dispositivo de salida, ahí hace clic en detalles. Donde dice arriba todo tipo de archivo, valores separados por coma, pone que dice texto. Texto.txt, en abajo ese ahí. Todo eso no lo toques, dale a aceptar. Ahí abajo donde dice nombre examinar, cliquea en examinar. Tirarlo en algún lugar, en tu escritorio, no sé. Poner algún nombre, eso sí. Ponele .txt o .rpg, también te puede salir cualquiera de los dos, está bien, pero txt es mejor. Así no te tira ninguna advertencia. Ahí metele iniciar transferencia. Eso que te descargue, buscalo en tu escritorio, mandalo al Discord. Ole. Josías 992. Ah, mirá, QRPGSR, te faltó una C. Ah, Dale a aceptar. QR... Dale a aceptar y corregí. Te faltó una C ahí al final nomás antes de que se abra el paréntesis. Es QRPG SRC. Ah, ya... Ahí, sí. Listo, prueba de vuelta. Bien. Eso mismo mandarlo al Discord. Dale. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla si querés. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora voy a compartir de vuelta mi pantalla. Sí, y vamos a examinar la funcionalidad que ustedes me pasaron. Así como descargaron... Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bien. Así como lo descargaron... Esto lo vamos a guardar. No vamos a guardar, no vamos a retornar a la edición. Ahí está. Así como lo descargaron, ustedes también lo pueden volver a cargar con el botón de subida. Es un poco más complicado, lo vamos a ver para códigos más largos. En este caso, ¿sí? Tenemos suerte de que el código es bastante cortito. Así que vamos a aprovechar y vamos a crear un DT. Sí, acuérdense que este era el nombre que habíamos puesto a los de la fecha. Vamos a poner IMD, no, MDI, que es la entrada, IMD, que es la salida. Tipo RPG, y acá le vamos a poner date, convert MDI to IMD. Y yo lo que voy a hacer es pegar directamente el código que me mandaron ustedes, así como está. Seguramente no me entre todo, así que voy a pegar primero esto.
Más o menos acá. Perfecto, ahora voy a hacer scroll más o menos hasta acá, voy a insertar una línea. De hecho voy a insertar muchas líneas, capaz que unas 10. Ahora 10. Ahí están todas las líneas. Sí, y vamos a pegarlo. También lo pueden hacer de esta manera siempre que el código sea corto. Esto es un toque más rápido que hacer lo otro. ¿Qué pasa si el código es más largo? Si el código es más largo, tiene un código de 2000 líneas, no van a poder copiarlo y pegarlo así. Ah, Así claro. que a bajarla así. Con esto ya estaríamos entonces. Y vamos a probarlo, ¿sí? ¿Quién va a probar esto? El programa de los Pokémon. Vamos a poner... No lo compilé, así que lo voy a compilar. Este de acá. Voy a copiar el nombre, porque es un nombre complicado. Vamos a volver a listar solamente los programas relacionados a los Pokémon y vamos a ver el de la baja lógica, que es este de acá. Entonces, ¿se acuerdan que acá nosotros con la función time agarrábamos una fecha en formato numérico de 14? Lo cargábamos alineado a derecha al campo pk de dat, ¿sí? Y ahí lo dejábamos. Ahora vamos a hacer lo mismo, solo que este pk de dat, que es el que terminamos de cargar, lo vamos a reemplazar por otro temporal distinto, temp2. Este tiene longitud 8 solamente. Como es numérico, 0 le vamos a poner. Y este temp2 se lo vamos a mandar al programa que acabamos de generar. Call, nombre del programa. Y si no me equivoco, entre los parámetros había que mandarle primero el que queríamos convertir, ¿no? Sí. Bueno, Sí, y después tendríamos que indicar en dónde queremos recibir el resultado. Por ahora lo vamos a recibir en un temp3. También va a tener la misma definición. Y por último, una vez que recibimos ese resultado, vamos a pasar el contenido de temp3 a pk de dat, que es el que se utiliza para marcar la baja lógica. Entonces, con esto, vamos a ver si esto quiere compilar. Compiló, no hay ningún problema. Vamos a volver al llamador, ¿sí? Al llamador de nuestro CRUD, que va a hacer la baja lógica, y vamos a pedirle que baja otro Pokémon distinto para probar. Por ejemplo, el 6, Articuno. Vamos a bajar el 6, que es Articuno. Para ejecución. Llamamos. Hay un display acá que seguramente es el display que ustedes le pusieron al código, ¿no? sí. Sí. Ese después lo tenemos que sacar, obviamente. Pero no importa. Fíjense que vimos el display, no vimos que nada reventó, así que todo indica que esto está funcionando bien. Si esto funcionó bien, acá en Articuno tendríamos que ver algo así como 2021-1025. Y ahí está. 2021-1025. Entonces, el programa que hicieron ustedes anda bien, ¿sí? Y fíjense lo fácil que fue reemplazar la lógica que estaba antes por esta nueva lógica que nos inserta correctamente la fecha de baja. Una vez que el otro programa ya compiló y que yo conozco bien cuál es su interfaz, es cuestión de invocarlo, pasándole la información que requiere. En este caso, desde este lado se llama temp2, indicando los campos que de este lado yo voy a usar para leer la salida del otro programa como un parámetro que va a ser de salida solamente, y después enviando eso al campo que estaba escrito acá originalmente, que era el campo dentro de la tabla que representa la fecha de baja. Estas 4 líneas de código que cambié y fueron la solución al problema una vez que ustedes implementaron una solución la cual desde afuera es prácticamente transparente para mí. O sea, a mí no me interesa qué es lo que está pasando acá adentro. La solución que ustedes me pasaron escrita en este código es tirar una fecha en el formato mes, día, año. Nosotros le devolvemos una en el formato año, mes, día. Y se terminó el problema. Todos numéricos de 8. Y quedó solucionado. ¿Estamos hasta acá? Perfecto.
Fíjense que lo resolvieron y lo resolvieron bastante rápido. Habrán estado 30 minutos capaz más o menos para resolverlo. Más allá de que es un programa que es bastante cortito, lo pudieron plantear desde cero y eso está buenísimo considerando que recién están arrancando a trabajar con esto. Cuando le van agarrando un toque más la mano a todas las herramientas que tiene este lenguaje de programación, van a ver que este tipo de cosas, ¿sí?, las van a poder plantear y les van a salir muchísimo más rápido. Pero estamos entonces hasta acá. Perfecto. ¿Los demás? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, yo tenía una duda del tema de los moves, pero ahí ya me saqué eso. ¿Qué tenías de duda? ¿Quién ¿Quién está hablando primero? utilizamos? Yo, Jonathan. Ok, Jonathan, bien. ¿Qué duda tenías? No, cuando usamos el move, que si se movía, quedaba, por ejemplo, si teníamos un dato a la izquierda, este se movía a la derecha por completo, o si quedaba en el mismo nomás, solo Bien. se movía de una variable a otra. Ok. La mejor manera de entender eso es con un Excel, ¿sí? Nada que ver, pero sí. Vamos a suponer que vos, por ejemplo, tenés, no sé, un campo que vos le ponés FLD1 de nombre, ¿sí? Este FLD1, se te acá la negrita es con control N, vamos a suponer que es un numérico de 8, ¿sí? En realidad, para el caso de las operaciones move y moveL no importa el tipo de dato. Importa la cantidad de posiciones nomás. Y tenés otro FLD2, ¿sí?, más cortito, que es un numérico, vamos a suponer, de 4. Entonces, FLD1 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá, lo vamos a pintar de algún color que no sea tan horrible. Este, por ejemplo. Y FLD2, vamos a pintarlo así, de este color. Vamos a suponer que vos acá tenés, suponiendo que es numérico, ¿no?, 1996-05-31. Una fecha con la que venimos trabajando. Acabo de tener otro número. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Cuando vos haces un move, esto que está acá se copia y se pega así. ¿Se entiende? Claro. Si haces un move L, se pega así. ¿Qué es lo que significa? Si vos haces un move, se agarra este 4, se lo pega acá, se agarra este 3, se lo pega acá, se agarra este 2, se lo pega acá, se agarra este 1 de acá, se lo pega acá. Si haces un move L, lo mismo pero agarrando el 1 primero y desde el lado izquierdo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Si el campo 2, que es el que va a pisar al campo 1, o sea, si vos sacás contenido acá y lo mueves acá arriba y el campo 2 es más chico del campo 1, se te van a solapar los contenidos de los dos campos. ¿Entendés? Con un move Sí. L, por ejemplo, se te solapa lo azul con lo verde, que es lo que estaba antes. Sí, sí. Ya tenganlo en cuenta eso, con los string pasa lo mismo. Si haces al revés, ¿sí?, si haces al revés de campo 1, moves a campo 2 alineando, por ejemplo, izquierda, te pasa esto y obviamente esto acá se pierde, ¿sí? Esto no existe Sí. más. Se recorta en 1996. Si haces lo mismo alineando a la derecha, vas a copiar todo este código, pero lo que vas a perder va a ser los primeros 4. Te queda el 0531, porque a fil 2 le entran 4 cosas nomás, 4 dígitos. Sería eso. Creo que la manera más fácil de verlos es así, porque en definitiva eso es lo que pasa. Se corren, digamos, carácter a carácter o dígito a dígito, dependiendo de los tipos de datos, arrancando por el lado izquierdo o el lado derecho, dependiendo si pusieron move o move L. Si corren de un campo más grande a un campo más chico, pierden contenido. Si corren de un campo más chico a un campo más grande, se solapa el contenido. Y si corren entre dos campos iguales, uno pisa al otro. Claro, yo antes pensaba que justamente pasaba, por ejemplo, al principio o al final, por eso nomás, eso no que no sabía. Esta misma prueba, si la haces en RPG y vas imprimiendo lo que va pasando, le vas a agarrar al toque qué es lo que pasa. Claro. De igual manera, quédate tranquilo, porque en RPG 4, que es lo que más se usa ahora, esto no existe más. No se usa más la operación move, así que es solo para cuando se lo chocan en RPG 3. Así que bueno, sí, Patricio, sí. te consulto qué
¿Qué otra funcionalidad reemplazó al ¿Cómo? ¿Qué funcionalidad reemplazó al No te escucho muy bien, te escucho medio cortado. Voy a subir un poco el volumen. Repetime. Perdón. ¿Qué funcionalidad reemplazó al ¿Qué funcionalidad desapareció de RPG 3 a RPG 4? Claro. En un principio no es que desapareció ninguna. Sí, voy a dejar de compartir pantalla porque me está tirando acá mi conexión es inestable. En un principio no es que reemplazó ninguna. De hecho, todo el código de RPG 3 es válido si lo escribís en RPG 4. Lo que sucede es que en RPG 4 es un lenguaje de programación que es mucho más moderno que RPG 3. Empezaron a incluir herramientas que estaban en otros lenguajes de programación, como por ejemplo la conversión explícita de tipos. Si yo quiero convertir un numérico a un alfanumérico, en RPG 3 uso el move, porque yo sé que me deja mover de un campo numérico a un alfanumérico. En RPG 4 hago como en todos los otros lenguajes de programación, tipo, qué sé yo, agarro una variable numérica, de alguna manera le indico con una función esto convertirlo a alfanumérico y alojalo en una variable que sea alfanumérica. Eso por un lado. Pero no quiere decir que no puedas usar el move. Lo que sí pasa es que su uso no se aconseja. Vendría a ser. Lo que te dicen es, si bien esto lo puedes seguir usando, no lo uses en RPG 4 porque en RPG 4 está esta otra alternativa que es mucho más interesante. ¿Sí? De hecho, fíjense, después vamos a discutir bien lo que es. Pero fíjense esto que les voy a mandar. Si ustedes entran al enlace y miran arriba de todo de la operación move, van a ver algo que se llama freeform syntax, que después les voy a explicar qué es lo que es. Y fíjense que de entrada les dice no está permitido. Y te tira un montón de alternativas, que son todas alternativas que existen en RPG 4 y no existen en RPG 3, para lograr la misma funcionalidad. Dependiendo de qué es lo que quieras mover a dónde, les aparece, ¿sí? De hecho, por ejemplo, la operación multiplicación, ahí les paso el otro enlace, en RPG 4, en el freeform syntax, que después vamos a discutir qué es lo que es, también les dice que no está permitido. Que deberías usar otros operadores. Es como que se fue tipo modernizando para permitir que los programadores trabajen de una forma más similar a otros lenguajes de programación y no se perdieron las operaciones viejas, sino que después cuando lo vemos vamos a ver cómo se puede usar para seguir usando las operaciones viejas, cómo se puede hacer. Pero sí fueron reemplazadas o por una nueva sintaxis o por alguna nueva operación. Que se recomienda que se use esa y hay veces que van a ver que medio que el compilador no les deja usar la forma vieja, sino que les larga esto, por ejemplo. No ha permitido usar esta otra cosa. Ya lo vamos a ir viendo. En definitiva, los dos pueden hacer lo mismo. De hecho, con RPG 4 se pueden hacer más cosas, pero no se pierde nada. No se perdió ninguna funcionalidad, solo que se cambian las prácticas. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Si nadie tiene... Eh, ¿Sí? No, Perdón. ¿Y nosotros usamos RPG 3 ahora? Claro, el RPG que estamos usando nosotros ahora se llama RPG 3 o RPG barra 400, van a ver que le dicen también. Creo que Pero nosotros sí, vamos a actualizarnos después. sí se lo van a encontrar, Ah, porque en los entornos actuales conviven ambos códigos, o sea, conviven ambas sintaxis, porque se pueden encontrar con programas que se hicieron, por ejemplo, hace 10 años, programa que ya existía, RPG 4, RPG 4 viejísimo también, yo digo que es más moderno, pero viejísimo. Em, y ahí seguramente está escrito en RPG 4. Si se encuentran un programa escrito en los 70, y lo más seguro que esté en RPG 3. O sea que tienen que saber los dos. Como la mayoría de las operaciones son muy similares, mucho de lo que aprendan en el 4 les sirve en el 3. Todo lo que aprenden en el 3 lo pueden usar en el 4. Salvo que algunas cosas van a ver que no se sugiere que se usen. Todo lo que aprenden en el 3 de alguna manera lo pueden usar en el 4. Así que en realidad en ese sentido
es mejor que aprendan los dos, no solo este último que es más nuevo, porque si se llegan a encontrar con uno de los que está escrito en el más viejo, es mejor que ya lo hayan practicado un par de veces. Claro. Y básicamente por eso se los enseñamos. Si no se lo utilizara más directamente, aprenderíamos directamente con el más nuevo, que es mucho más amigable, muchísimo más amigable. Pero como todavía existe muchísimo código escrito en RPG 3, tenemos que revisarlo. ¿Es con lo que menos van a trabajar? Seguramente. Pero igual se lo pueden quedar a chocar. Se pueden chocar con muchos programas que mezclen, tipo... así como esta funcionalidad de CRUD, en la que algunos de los programas que están siendo invocados están en RPG 3 y otros en RPG 4. Puede llegar a suceder. Pues eso también es medio transparente. No importa entre qué versiones, se pueden invocar tranquilamente los programas. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, sí. Bien. La tarea de hoy se las voy a publicar dentro de un ratito, pero en realidad se están imaginando que la tarea de hoy es esto mismo que estuve haciendo yo, armarlo ustedes, ¿sí? Vamos a hacerlo rápido. Les voy a mandar la imagen que armamos al Discord.